¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El planteo de todos los días. En este caso, abriendo la semana, invitarlos a participar de Plan A, no solamente escuchando, informándose, sino también participando a través del debate que establecemos diariamente. En instantes abriremos el foro y hoy vamos a hablar de una medida que ha tomado la presidenta, que ha generado repercusiones en todo el ámbito social de la República Argentina y está destinado a paliar la indigencia, la pobreza, el sistema de asignación familiar por hijo a personas desocupados, del trabajo informal. ¿Cuáles son los alcances? ¿De qué se trata este sistema? ¿Ayudará a revertir la situación social en la Argentina? ¿Cuáles son las opiniones? Pero hemos elaborado un informe que recoge todo lo generado a partir de esta información, de este decreto de la presidencia y por supuesto abrimos el debate esperando la opinión de la gente. Informe el área director para arrancar la semana aquí en Plan A. Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo para defender a un grupo vulnerable, en ese momento las mujeres. Luego de que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, informara que la asignación universal por hijo que se empezará a abonar para aquellos padres desocupados o empleados en negro que no reciban el salario familiar, se generaron grandes aglomeraciones en la puerta de la oficina local de ANSES. Las interminables colas de personas interesadas en tramitar el beneficio que alcanza hasta 5 niños por familia hizo que en la ciudad se tuviera que emplear el uso del predio de la rural para poder canalizar las demandas. A pesar de que la medida fue bien recibida en líneas generales, no faltan las voces que critican por insuficiente o por aquellos que persisten en la demanda de fuentes de trabajo. Más preguntas que respuestas y cientos de personas que aún no tienen en claro si son o no beneficiarias. Esperan ser atendidas para encontrar una solución a su falta de ingresos por trabajo genuino. ¿De qué se trata la asignación familiar por hijo? ¿Qué pasa con los empleados del sector privado y público? Hoy en Plan A, ¿de qué se trata la asignación universal por hijo? Para evacuar las dudas, para participar del debate que se ha generado en la sociedad argentina, abrimos el foro en Plan A. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Abrimos nuestro espacio de participación del televidente con la pregunta: ¿cómo crees que se resuelve la pobreza en Argentina? Y nuestro blog, ¿de qué se trata la asignación por hijo?, también te invita a participar, te anticipa el video mensaje que tenemos para el día de hoy y también video entrevista. Muy bien, de una de las reparticiones de ANSES, de UDAI, Rosario Norte, Fabio Gentili. Buenas tardes. Los alcances de esta medida, ¿a quién beneficia esta asignación universal? A todos los niños menores de 18 años o aquellos hijos con discapacidad que estén a cargo de sus progenitores sin límite de edad, cuyos padres estén desocupados, estén trabajando de manera informal, con un haber mínimo a 1.440 pesos. A hijos del servicio doméstico que ha sido incluido. Bien. ¿Es incompatible con otros planes sociales que se implementan desde el Estado, Fabio? No, aquellos beneficiarios del plan familia quedan automáticamente incluidos al cobro de esta asignación universal. A los otros planes, PEC, PAS, estamos incluyéndolos. Y bueno, y jefas y jefes de hogar se están reempadronando en la oficina, en la Dirección de Juventud, para actualizar los datos del grupo familiar. Bien, ¿qué requisitos? ¿Hay que necesariamente suscribirse a este plan? ¿Tienen que ir a la oficina de ANSES? Ha ido mucha gente, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Quiénes deben concurrir, Fabio? Bueno, deben concurrir aquellos que no sean beneficiarios del plan familia. Bueno, los beneficiarios de jefas y jefes, como dije, tienen que ir a la Dirección de Juventud y no tienen que pasar por ANSES. Y no tiene que pasar tampoco ningún papá ni mamá que tenga acreditados sus datos en la base ANSES, por ejemplo. Personas que hayan tenido trabajo formal, que hayan cobrado alguna vez asignación familiar. Esos datos están ya en la ANSES y no tienen que ir. Para eso hay formas de chequear a través de, llamando al 130, una línea gratuita de ANSES de 8 a 20. Sino entrando en nuestra página, en la autopista de servicio, sino vía mensajito de texto, que es un servicio que habilitamos hace poquito.
para poder rápidamente saber qué cantidad de hijos tiene acreditado o no. Si no tiene acreditado su grupo familiar completo, sí tiene que acercarse a ANSES. Perfecto. Bueno, surgirán más preguntas, la gente tiene la posibilidad de hacerlo a través de nuestro foro, canalizando todas las dudas, pero vamos por opiniones acerca de esta medida tomada por el gobierno. La diputada nacional Silvia Burger, ¿qué piensa del sistema? ¿Es un paliativo? ¿Ataca la pobreza? ¿Cómo lo ve, Silvia? Creo que es un paso, que es un avance, sí, que no es suficiente. Ajá. Y que deberían haberse tomado los recursos de otro lado y no del ANSES. Ajá. Hoy tenemos la mayor parte de nuestros jubilados y nuestros pensionados que ganan la jubilación mínima, que está por debajo de los niveles de pobreza. Sí. Entonces creemos que esos recursos que hoy posee el ANSES, a partir de la eliminación de las AFJP, deben ser utilizados para incrementar esa jubilación mínima y para actualizar, claro, como lo dijo el caso Badaro, sí, las jubilaciones y pensiones. Pone el acento en el financiamiento, quien paga este Sobre plan. todo, y que esto no es un plan universal. O sea, hay niños que hoy están excluidos, niños y niñas menores de 18 que están excluidos. Para nosotros es un derecho y deberían percibirlo la totalidad de los niños y niñas menores de 18 años en nuestro país, cualquiera sea la condición laboral de su papá o de su mamá. ¿Por qué no se tomó esta medida, Fabio? ¿Por qué cree? ¿Qué medida? De ampliarlo, de ser universal para todos los menores de 18 años sin distinción. La verdad que, bueno, porque creemos que, primero que los niños que su papá están trabajando formalmente cobran la asignación familiar. Ajá. Y aquellos que no cobran, porque cobran más de 4.800 pesos, creemos que de alguna manera lo cobran en forma indirecta, porque aquellos que pagan impuestos a las ganancias, cuando hacen la declaración jurada de bienes, sí, cuando hacen la declaración de sus hijos, se le hace un descuento, o sea que indirectamente lo están cobrando. Después coincido con Silvia que esto es un paso, que no termina con la pobreza. Bien. Pero el Estado tiene una obligación, que es llevar políticas activas para generar empleo. Acá se termina la pobreza cuando todos los argentinas y argentinos puedan tener el derecho de tener un trabajo con sueldo digno, diríamos. Este gobierno hizo esfuerzo porque se generó 2 millones de puestos de trabajo, porque se pudieron jubilar casi 2 millones de personas que no tenían completos sus aportes. Sí. Pero falta mucho, porque Argentina estaba muy mal en el 2003. Bueno, lo que hace el gobierno con esta medida es generar un piso mínimo de dignidad, y eso es la previsión social. Después quisiera responder por qué los fondos salen de ANSES y no de otro lado. Bueno, vamos al foro para recoger opiniones y debatirlo en la mesa. Mensaje de Guillermo en este caso. Dice: yo creo que la pobreza se soluciona compartiendo lo que cada uno tiene. Lo que tengo lo comparto con los que menos tienen, y eso es poco, pero ayuda. Así creo que vamos a terminar con los pobres. Norberto, no tengo dudas que si con los fondos que se están utilizando para los planes sociales los canalizaran en emprendimientos fabriles y emplearan a los desocupados y obligaran a los vagos a trabajar en dichas factorías con remuneración decorosa, no solo se paliaría muchísimo la pobreza, sino que reduciría la delincuencia. Mensaje de Graciela: la pobreza se resuelve creando fuentes de trabajo y no dando subsidios para todo. Hay que eliminar todos los subsidios que son los que provocan el caos y la falta de incentivo para trabajar, y crear escuelas de oficios. Y otro mensaje de Berta: la pobreza se resuelve con políticos que no roben tanto y le den más a los pobres, y con una mejor educación. Que todos tengan una buena educación. Me parece que esto solucionaría muchas cosas que no andan bien en el país. Mensajes en el foro. Bueno, la gente opina cómo atacar la pobreza. Padre Daniel Señeris, su opinión. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer por el tema de la pobreza, y también tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Ajá. Es decir, la pobreza no se soluciona solamente atacando directamente o dando este tipo de beneficios, que los chicos los necesitan, por supuesto, porque necesitan una vida digna. Creo que coincido con esto de que es un paso. Sí.